Bienvenidos y bienvenidas esta mañana preciosa de domingo para compartir con ustedes este nuevo tema, este cuarto tema de la asignatura Psicología General. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el tema del aprendizaje. Tema bien interesante, fíjense cómo hemos ido complejizando bastante el conocimiento. Primero hicimos una breve historia de la psicología como ciencia, nos pasamos a través del tiempo, desde los inicios del conocimiento hasta la psicología como ciencia. Luego conversamos ampliamente sobre los procesos sensoperceptivos que me generan la conducta y como toda conducta está inmersa, está relacionada íntimamente con un aprendizaje. Les recuerdo que el aprendizaje es un proceso psicológico, consciente o inconsciente, voluntario o involuntario de adquisición. Fíjense que lo importante en el aprendizaje es que es un proceso de adquisición. ¿Adquisición de qué? De información, de experiencia, de valores, de aptitudes, de conductas, de actitudes. ¿Para qué? Para que el individuo pueda adaptarse al medio ambiente interno o externo. Eso es bien importante. Hay algunos aspectos importantes que tienen que ver con el aprendizaje. Hablamos de fundamentos, de principios generales o según un autor, en este caso Sorday, y de los fenómenos. Fíjense cómo allí en la motivación tenemos 4 fundamentos: motivación para aprender, existencia de una necesidad, repetición de los eventos, es decir, la práctica, y la utilización de uno o más refuerzos. Si yo estoy motivado para aprender, por supuesto que voy a aprender mejor, voy a aprender más rápido, el aprendizaje va a permanecer más en mí, mayor tiempo en mí. Si yo tengo necesidad de aprender, por supuesto que voy a aprender también mucho más rápido. Cuando yo quiero aprender, quiero fortalecer ese aprendizaje, es necesario que repita el aprendizaje, que repita la conducta. Y si esa repetición va acompañada de algún tipo de refuerzo, de algún tipo de gratificación, por supuesto que el aprendizaje se va a hacer de una mejor manera. Cuando hablamos de los principios, independientemente de que sean generales o según Sorday, fíjense que se repiten algunos de los fundamentos. Por ejemplo, la motivación. Mientras más motivado esté yo para aprender, más rápido voy a adquirir esa información, ese aprendizaje. Si estoy interesado en lo que voy a aprender, no hay duda de que voy a obtener ese aprendizaje con mayor facilidad, con mayor agilidad, con mayor prontitud. Si hay una necesidad, ya sabe que en la medida en que yo necesite ese aprendizaje, en esa misma medida me voy a acercar más a él, lo voy a buscar más. En cuanto a la actitud, a la predisposición, si yo tengo una actitud positiva, si yo creo en mí un ambiente positivo para generar ese aprendizaje, por supuesto que voy a aprender mucho más rápido. Cuando yo tengo una actitud más positiva hacia ese aprendizaje, hacia esa nueva información, se va a lograr de una mejor manera, se va a lograr más rápido. Al contrario, si tengo una actitud negativa de desgano, de desinterés, por supuesto que se va a disminuir más. Cuando hablamos del insight, que es una forma de aprendizaje, un principio general, es que hay algunos aprendizajes que cuando yo los estoy buscando, cuando yo estoy frente a esa situación que quiero resolver y logro de una vez, cuando se me prende el bombillito, ahí es cuando se realiza el insight. Es decir, cuando me doy cuenta de la respuesta, cuando me doy cuenta del aprendizaje mismo. Y en cuanto a la utilización de los refuerzos, bueno, ya saben que en la medida en que yo gratifique
ese aprendizaje, esa conducta que quiero adquirir, en esa misma medida se va a fortalecer. En cuanto a los principios según Thorndike, tenemos la respuesta múltiple o reacción variada. Hay situaciones que yo quiero aprender que necesitan que yo busque diferentes formas de llegar a él. Entonces, en la medida en que tenga la oportunidad de buscar más formas de llegar a ese aprendizaje, muchas más vías de llegar a ese aprendizaje, por supuesto que lo voy a lograr mucho más rápido. O como dice un adagio por allí, todos los caminos conducen a Roma. Ya la disposición, la actitud, lo comenté en los principios generales cuando hablamos de predisposición. En cuanto a la predominancia de elementos, en la medida en que una situación tenga elementos que llamen más mi atención, en esa misma medida voy a lograr mejor ese aprendizaje, lo voy a lograr más rápido. O sea, si hay pistas en ese aprendizaje que llamen más mi atención, que sean figura para mí, en esa medida voy a lograr mejor y más rápido ese aprendizaje. En cuanto a la respuesta por asimilación o analogía, fíjense que allí hay aprendizajes o nuevos aprendizajes que yo voy a adquirir, yo voy a obtener, que dependen de una u otra manera de los aprendizajes anteriores. Por ejemplo, cuando yo voy a aprender a multiplicar, yo asimilo de alguna manera la suma, los aprendizajes que tengo de suma para lograr ese aprendizaje. Y en cuanto al desplazamiento asociativo, es que un aprendizaje que yo obtengo en determinado momento lo puedo aplicar a otra situación diferente. Por ejemplo, un locutor que trabaja en la radio, que trabaja en cabina, puede fácilmente aplicar esos conocimientos para ser un excelente conferencista. Ahora voy a conversar sobre los fenómenos. Fíjense que ahí tenemos 5 fenómenos del aprendizaje. Es importante que se den cuenta que hay una dirección, un orden en cuanto a esos fenómenos. Tenemos primero, se da un proceso de generalización, luego hay un proceso de discriminación y diferenciación del aprendizaje, le sigue un proceso de inhibición, continúa la extinción y luego se da una recuperación espontánea. En cuanto a la generalización, fíjense, cuando los niños, cuando nosotros vamos a comenzar a aprender, comenzamos a aprender de manera general. Por ejemplo, cuando un niño comienza a conocer los animales, ve todos los animales de 4 patas y dicen, por ejemplo, que son perros. Mire ese perro, o mire ese gato, y todos los animales de 4 patas los llama perro o los llama gato. Igual con esa generalización, muchas veces los niños, cuando son de muy poca edad, a toda mujer le dicen mamá. Entonces es un proceso inicial de aprendizaje, es un proceso que está incluido dentro de los fenómenos. Más adelante, a medida que yo voy adquiriendo información, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a mi contacto con el medio ambiente, se da un fenómeno de la discriminación y diferenciación. Es decir, comienzo a diferenciar, comienzo a discriminar un objeto, una situación, un estímulo de otro. Ya comienzo a diferenciar que no es mi mamá, sino mi hermana, que no es mi mamá, sino mi tía. Comienzo a discriminar que no es mi casa, sino la del vecino. Comienzo a diferenciar que no es mi juguete, sino el del amiguito. Luego que yo generalizo y comienzo a diferenciar,
si yo no utilizo mucho esa información, si yo tengo se presentan algunas situaciones como cansancios, obstáculos, comienza un proceso de inhibición. Es decir, comienzo a dejar de dar esa respuesta, comienzo a dejar de presentar ese aprendizaje. No es que se olvida, sino que se comienza a dejar de hacer, se comienza a dejar de tener, se comienza a dejar de tener la respuesta. Entonces, esa inhibición es un olvido momentáneo o un olvido parcial. Luego, si esa inhibición se fortalece, si esa inhibición continúa, se da un proceso de extinción, es decir, de eliminación de la respuesta. Ya no se da la respuesta, ya no se da el aprendizaje, por cualquiera que sea la circunstancia. Hay un olvido total. Pero se da otro fenómeno del aprendizaje, que es la recuperación espontánea. En la recuperación espontánea, eso que yo pensaba, que yo creía que se me había olvidado o que incluso no recordaba, a partir de un pensamiento, a partir de un estímulo que se me presenta, ese aprendizaje, esa conducta regresa a mí. Es importante entonces que diferencien entre los fundamentos, los principios y los fenómenos del aprendizaje. A continuación vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje o sobre algunas teorías del aprendizaje. En esta ocasión vamos a hablar sobre la teoría conductista, sobre la teoría configuracionista o gestaltista y sobre la teoría cognitiva o cognoscitiva. En el conductismo tenemos como representantes principales Watson, Thorndike, Pavlov y Skinner, entre otros. Pero los principales son esos, los primeros que surgieron de alguna manera con algún contenido específico. Y el esquema fundamental del conductismo es el esquema estímulo-respuesta o determinismo, que significa que presentado un estímulo se conoce la respuesta y presentada la respuesta se conoce el estímulo que la produjo. En cuanto a la teoría configuracionista o gestaltista, los representantes son Wertheimer, Kohler y Kafka, alemanes los tres. El principio que reza en esta teoría es: el todo organizado es más que la suma de sus partes. Y la teoría cognitiva, los representantes o tres de los representantes son Ausubel, Brunner y Gagné. Esta teoría no la vamos a profundizar, la vamos a dejar hasta aquí. Las otras dos sí las vamos a conversar más adelante. En el caso de Ausubel, como teórico cognitivo del aprendizaje, habla del aprendizaje significativo, es decir, que en la medida que el aprendizaje tenga un significado importante para el sujeto, en esa misma medida el aprendizaje se va a dar de una mejor manera. En cuanto a Brunner y su aprendizaje por descubrimiento, él plantea que el aprendizaje se va a lograr de una mejor manera si el individuo, si el aprendiz actúa directamente sobre el aprendizaje, es decir, manipula, maneja, actúa directamente sobre el mismo, sobre el aprendizaje. Si voy a trabajar, por ejemplo, aprendiendo las partes de la planta, Brunner dice que es mejor que el individuo manipule la planta, vea la planta, toque la planta, vea las partes de la planta. Y en cuanto a Gagné, él plantea la importancia de que las condiciones y las capacidades que tiene el individuo para lograr el aprendizaje sean las más adecuadas. Vamos entonces a regresar a la teoría conductista y vamos a conversar un poco sobre ella. La teoría conductista, como ya les había comentado,
tiene como principio el determinismo, estímulo-respuesta, y los autores siguientes: Watson con la ley de la frecuencia, ley de la recencia; Guthrie con la ley de la continuidad y la ruptura de hábitos; Thorndike con la ley del efecto y algunos principios; y Pavlov con el condicionamiento clásico y Skinner con el condicionamiento operante. En cuanto a Watson y la ley de frecuencia, él plantea que los aprendizajes se van a lograr de manera más eficiente en la medida en que se presenten frecuentemente. O sea, si un aprendizaje se presenta varias veces, frecuentemente, se va a obtener de una mejor manera. En cuanto a la ley de la recencia, él plantea que se van a recordar más o vamos a tener más presente aquellos aprendizajes que se presentan por última vez, es decir, los últimos que se han presentado, lo más reciente. En cuanto a Guthrie, su ley de la continuidad, él plantea que aquellos aprendizajes o aquellas situaciones que se presentan seguidas, casi unidas, se van a adquirir de una mejor manera. Un ejemplo característico es cuando nosotros aprendemos a bailar. La música se presenta casi al unísono de los movimientos que yo hago, que yo aprendo. Entonces, cada vez que se presente esa música, yo voy a realizar esos mismos movimientos en el baile. En cuanto a la ruptura de hábitos, recuerdan que la ruptura de hábito es que yo quiero cambiar el comportamiento, yo quiero modificar esa conducta porque yo, como estudioso de esa conducta, o el padre como estudioso de esa conducta, o el maestro como estudioso de esa conducta, observa que esa conducta es inadecuada. Se plantea allí 3 métodos de ruptura de hábitos: el método del umbral, el método de la fatiga y el método de estímulos incompatibles. En cuanto al método del umbral, quiere decir que yo puedo modificar un comportamiento, yo puedo cambiar una conducta si le presento estímulos con diferentes intensidades, de menor a mayor o de mayor a menor, para que el individuo se acostumbre a esa nueva conducta o a la conducta que yo quiero que tenga, y así poder lograr que cambie su conducta inadecuada. Por ejemplo, si un niño presenta rabietas y yo quiero cambiar esa conducta que a mí me parece inadecuada, yo puedo, a través de este método del umbral, comenzar a aplicar situaciones, comenzar a aplicarle estímulos a ese niño para que vaya cambiando su comportamiento. Por ejemplo, uno puede ser aislarlo, apartarlo del grupo, no hacerle caso, acercármele a él para conversar con él, darle una caricia, luego darle otro tipo de beneficios para que él vaya cambiando esa conducta hasta modificarla. En cuanto al método de la fatiga, es que yo le presento ese estímulo, esa situación varias veces al sujeto para que cambie esa conducta. Ese método de ruptura de hábitos del método de la fatiga se utiliza mucho en el ejército. Por ejemplo, si un soldado es muy glotón o come y sigue pidiendo la comida, yo le puedo, como superior de él, sentarlo ahí. Bueno, te vas a comer toda esa comida hasta que se canse, por supuesto, de comer y sufra las consecuencias que implique el tanto comer. En cuanto al método de estímulos incompatibles, es que se presenta un estímulo que sea incompatible con la conducta que yo quiero eliminar para que
genere ese cambio de conducta. Por ejemplo, si yo me distraigo, si un estudiante se distrae mucho con el ruido y yo quiero cambiar esa distracción, yo le puedo ofrecer al estudiante un material que genere mucha atención. Fíjense, la mucha atención es incompatible a la desatención, a la distracción. Entonces, le muestro un material muy interesante, muy significativo para él, para que él cambie ese hábito de distraerse, de dejar de atender a lo que tiene que atender para lograr el objetivo que se desea. En cuanto a Thorndike, tenemos la ley del efecto, una ley bien importantísima para el licenciado en Relaciones Industriales, ya que la ley del efecto habla de 3 leyes o de 4 subleyes. La ley del uso, la ley del desuso y las leyes del ejercicio. La ley del uso implica que cada vez que yo tengo un aprendizaje o yo haga una actividad y esa actividad me genera satisfacción, yo la voy a repetir con más frecuencia. Es decir, algo que me gusta, lo hago más frecuentemente. En cuanto a la ley del desuso, si hay una situación o un aprendizaje que me causa insatisfacciones, yo voy a dejar de hacerlo, lo voy a inhibir hasta posiblemente extinguirlo, eliminarlo. Y las leyes del ejercicio, yo planteo la ley del ejercicio positivo y la ley del ejercicio negativo. La ley del ejercicio positivo es que mientras más practique un aprendizaje, más lo voy a fortalecer, más le voy a buscar utilidad a él. Y la ley del ejercicio negativo es que mientras menos practique un aprendizaje, se va a ir inhibiendo hasta extinguirse posiblemente. En cuanto a las leyes, en cuanto a los principios de Thorndike, tenemos de pertenencia y prepotencia, que tienen que ver un poco con la predisposición, con la presencia de estímulos particulares que me permiten identificar ese aprendizaje. Y de la transferencia asociativa tiene que ver con que un aprendizaje que yo he obtenido en otras situaciones pueda ser aplicado para otras totalmente diferentes. Vamos a hablar ahora sobre el condicionamiento. Tenemos entonces 2 tipos de condicionamiento: el condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento operante o instrumental de Skinner. Aquí estamos con el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje. Está dentro de las teorías conductistas. Fíjense que aquí el condicionamiento clásico se da en una relación de estímulo-estímulo. Fíjense los elementos. Tenemos el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado, tenemos la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. Tenemos aquí el estímulo condicionado, que es un estímulo real que en condiciones normales de necesidad me produce una respuesta normal. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad, llámese apetito, que es el estímulo, y le presento un estímulo incondicionado, como el hueso en el caso del perro y en el caso de nosotros, comida, ¿qué es lo que se va a producir en nosotros cuando yo vea esa comida o cuando el perro ve ese hueso? Una respuesta incondicionada, es decir, voy a salivar. Nosotros decimos, se me hace agua la boca. Entonces, el estímulo incondicionado, repito, en una situación de necesidad, me va a producir una respuesta incondicionada, una respuesta real, una respuesta fisiológica normal. En cambio, si yo tengo, fíjense bien aquí, si yo tengo una necesidad y alguien me toca una campana, me suena un pito, me presenta algún estímulo diferente, que no sea comida, en el caso de que tenga necesidad de comer, ¿qué se va a producir en mí? Nada.
Ese estímulo condicionado inicialmente, atención a esto, es un estímulo neutro. Repito, el estímulo condicionado en una situación de necesidad, al presentársela al sujeto, ese estímulo nulo va a dar ¿qué respuesta? Nada, porque bueno, ¿y qué significa eso para mí? Nada. Yo no voy a responder. En todo caso, bueno, le voy a poner atención al ruido, al sonido, al olor, a la figura, pero no le voy a dar una respuesta particular que tenga que ver con mi fisiología. Ahora, fíjense esto. ¿Qué pasa si yo tengo hambre? Me presentan el alimento, el estímulo incondicionado, luego me presentan la campana, por supuesto que yo voy a salivar, yo voy a salivar independientemente de esa campana. ¿Por qué? Porque me presentan el alimento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una necesidad? Me tocan la campana, no me presentan la comida, posiblemente yo voy a comenzar a salivar. ¿Por qué? Porque se presenta una predisposición mía de que lo que viene después de la campana es la comida. Por supuesto que eso no se da en un primer momento. Yo tengo que relacionar el estímulo condicionado, es decir, la campana, con el alimento, que es el estímulo incondicionado. Entonces va a llegar un momento en que yo tenga una necesidad y se me presente ese estímulo neutro, ese estímulo condicionado, y yo voy a dar una respuesta como que si fuera el estímulo incondicionado, es decir, voy a dar una respuesta condicionada. Eso es lo que se llama condicionamiento clásico, cuando se relaciona el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. Entonces el condicionamiento clásico se va a dar cuando un estímulo condicionado se relaciona o se sustituye al estímulo incondicionado para dar una respuesta. Fíjense aquí en este esquema también. Se presenta el estímulo condicionado, luego se presenta el estímulo incondicionado en varias ocasiones. Eso me va a dar inicialmente una respuesta incondicionada. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a presentar el estímulo condicionado? Repito, ante una situación de necesidad y elimino el estímulo incondicionado o el estímulo real, va a llegar un momento en que se va a producir una respuesta condicionada. Es decir, el estímulo condicionado o estímulo nulo me va a dar una respuesta que antes este estímulo no lo daba. Hay varias modalidades o tipos de condicionamiento clásico. Algunos de ellos se presentan solo a nivel de laboratorio. Entonces aquí tenemos el de regresión, el de hacia adelante, el de morado, el de huella y el temporal. Fíjense cómo en el temporal el tiempo es el que marca la pauta para dar la respuesta. En todo caso, aquí el estímulo incondicionado es el tiempo. Es decir, cónchale, tengo hambre. Mira, ya son las 12 porque tengo hambre. Entonces, fíjense, la hora es la que me va a marcar la aparición de la conducta. Vamos a conversar ahora sobre el condicionamiento operante. En el condicionamiento operante o instrumental de Skinner, yo planteo, fíjense cómo yo lo planteo muy facilito, es hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero, lo que me merezco o lo que necesito. Es decir, yo actúo, yo opero sobre el medio ambiente para lograr una recompensa, para lograr un refuerzo, para lograr algo que yo quiero, algo que yo me merezco, algo que necesito para satisfacer
mi necesidad. Hay varios tipos de refuerzo. Tenemos los positivos. Los positivos son aquellos que me agradan, que logran que yo repita con mayor frecuencia ese comportamiento, ese aprendizaje. Tenemos los negativos y hablamos de dos tipos de refuerzo negativo. El castigo propiamente dicho, como infringir un daño para eliminar esa conducta que no me gusta, para cambiarla, o cuando quito o suspendo algo que le gusta a esa persona para eliminar lo que no me gusta a mí. Por ejemplo, si yo te quito la bicicleta o te suspendo el teléfono para que tú elimines lo negativo, en este caso, por ejemplo, de ayudar en la casa o de sacar o que no estás obteniendo buenas notas, entonces yo te quito, te suspendo eso para que vuelva a lo positivo. Elimino lo negativo, que es no querer hacer oficio u obtener malas notas, para que regreses a lo positivo. O también dar algo positivo para eliminar lo negativo, que también es un tipo de refuerzo negativo. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, que es algo negativo, te doy algo positivo como la pastilla para eliminar eso negativo. También tenemos allí, dentro del condicionamiento operante o instrumental, los planes de refuerzo o programas de reforzamiento. Tanto los tipos de refuerzo como los programas o planes de refuerzo están dentro de lo que se llama teoría del refuerzo. Los planes o programas de reforzamiento tienen que ver con actividades organizadas que me permiten mantener o aumentar el aprendizaje, el rendimiento, la conducta, el comportamiento en un individuo o en un grupo de individuos. Podemos llamarlos, como repito, planes de refuerzo o programas de reforzamiento. En la mayoría de los textos de psicología lo vas a encontrar como programas de reforzamiento. Entonces hablamos de 5 planes o programas de reforzamiento. Razón o respuesta, si es fijo o es constante, si es variable o si es intermitente. Entonces fíjense, voy a tomar en cuenta la respuesta o la razón, o voy a tomar en cuenta el tiempo o la intermitencia. Ese puede ser fijo o constante, o puede ser variable o intermitente. Plan de razón, respuesta fija. Plan de razón o de respuesta fija o constante. Tiene varios nombres. Programas de reforzamiento de razón o respuesta fija o constante. ¿Qué quiere decir eso en el plan donde implica razón o respuesta fija o constante? Que yo voy a gratificar luego que usted tenga un rendimiento fijo en la productividad, en el rendimiento. Por ejemplo, después de cada 5 vendidos, 5 productos vendidos, yo te voy a dar un refuerzo. Yo te voy a dar algo que te agrada, algo que te beneficie más, adicional a lo que recibes normalmente. Después de 4 combos vendidos o de 5 combos vendidos, yo te voy a dar una recompensa. Después de 30.000 cajas armadas, yo te voy a dar un refuerzo. Te voy a dar un reforzamiento. Fíjense, ahí se gratifica el refuerzo. Por supuesto, cuando hablamos de planes de refuerzo, hablamos de algo positivo. También tenemos los planes de intervalos fijos o constantes. Que yo puedo decir, cada 5 meses te voy a dar una bonificación extra. Cada 3 semanas te voy a dar una bonificación extra.
Cuando yo digo que le voy a decir, no es necesariamente que le voy a decir, sino que eso se lo voy a dar, se lo voy a aplicar. El empleado, el estudiante, la pareja, el sujeto no tiene por qué saber que yo estoy aplicando un plan de reforzamiento para él. Pero entonces fíjense, aplico de razón o respuesta, fija o constante, o variable o intermitente. En el caso del plan de reforzamiento de variable o intermitente, voy a reforzar, por ejemplo, primero cuando produzca 20 cajas, luego cuando produzca 15 cajas, posteriormente cuando produzca 50 cajas, seguidamente cuando produzca 80 cajas, finalmente cuando produzca 10 cajas. Fíjense que allí el sujeto no va a saber cuándo lo voy a reforzar, pero va a recibir un reforzamiento y él va a estar más a la expectativa para producir más seguidamente, más frecuentemente. Esto es uno de los planes o programas de reforzamiento más efectivos. Luego tenemos el del tiempo, puede ser fijo o variable. En este caso, repito, yo voy a reforzar cada 5 meses, cada 6 meses, cada año, todos los meses de agosto, todos los meses de diciembre, pero de una manera fija, de una manera constante. Y si es intermitente, primero lo refuerzo a los 5 meses, luego a los 8 meses, posteriormente a los 3 meses, seguidamente al 9º mes y finalmente al 3er mes. Entonces yo planteo allí una forma intermitente, no fija, de generar, de dar un refuerzo adicional a lo que ese sujeto recibe. Finalmente tenemos los planes de refuerzo complejo, donde se combina tanto los planes de respuesta como los planes de tiempo. Seguidamente vamos a conversar sobre las diferencias entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante o instrumental. Fíjense cómo allí en el clásico la respuesta es forzada, o sea, no va a depender del sujeto que dé la respuesta. En el caso del instrumental es voluntaria. Si la respuesta no es forzada en el clásico, por supuesto, ocurre sin consideración del sujeto. En cambio, en el operante, si usted no actúa, si usted no opera, si usted no da la respuesta, no va a obtener una recompensa, un refuerzo. En el clásico no existe refuerzo, en el operante sí. En el clásico las respuestas son involuntarias, en el caso del operante son voluntarias. Como son involuntarias en el clásico la respuesta, por supuesto se condiciona el sistema nervioso autónomo o periférico, y en el operante o instrumental el sistema nervioso central, porque tiene que ver con lo motriz, con lo motor. Vamos ahora a ver la teoría configuracionista, que es otra de las teorías del aprendizaje que estamos conversando aquí. Fíjense que en el caso de las configuracionistas o gestaltistas, que recuerden que estuvo representada por Wertheimer, Kohler y Koska, ellos plantean dos experiencias bien interesantes: la experiencia de rodeo y la experiencia del palo. En el caso de la experiencia de rodeo, ellos plantean que cuando un sujeto se presenta ante una situación de aprendizaje, ellos de alguna manera buscan, organizan el ambiente, el contexto para dar una respuesta. O sea, no comienzan a tantear, sino para equivocarse, sino que ven cuál es la respuesta que van a dar e inmediatamente dan esa respuesta, van en esa búsqueda. Yo pongo aquí como ejemplo los laberintos, pues. Si se ve desde el punto de vista de la teoría configuracionista o gestaltista, el sujeto ve por dónde es que va a encontrar el camino y de una vez va a ese camino sin tener que equivocarse. En el caso de la experiencia del palo, de la teoría configuracionista y gestaltista,
hablamos de que el sujeto, cuando se presenta ante una situación de aprendizaje, el sujeto observa la situación igualmente que en la experiencia anterior, pero en este caso él usa los recursos, ve qué tipo de recursos cuenta alrededor de él para resolver una situación. En la experiencia específica que plantearon en la teoría configuracionista o gestaltista, ellos en una jaula donde están unos monos ya no tan jóvenes y le ponen unos cambures, unos plátanos fuera de la jaula, pero en la jaula, dentro de la jaula, le tienen unos palos. Entonces los monos más jóvenes lo que hacen es tratar con las patas delanteras y traseras al cazar los cambures, los plátanos. Pero los de mayor edad, los monos de mayor edad, observan a su alrededor y ven que tienen unos palos. Entonces ellos agarran los palos y lo utilizan para acercar, o sea, lo agarran con sus patas y acercan las frutas hasta así para satisfacer su necesidad. Qué bueno haber compartido con ustedes en esta mañana de domingo. Gracias por su valiosa atención. Me encanta que estén aquí compartiendo conmigo este tema del aprendizaje, un tema súper interesante para el licenciado en Relaciones Industriales y para ustedes también en su vida cotidiana. Bueno, un abrazo para todos. Espero sus comentarios, espero sus dudas. Los amo. Hasta siempre.